A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un programa importante para el bienestar de nuestra ciudad, para Bogotá, y bueno, para toda la ciudad de América Latina. Nos acompaña la doctora María Claudia Sánchez. Ella es fonoaudióloga, líder ambiental y candidata a magíster en cuidados paliativos. Doctora, es un honor tenerla en este espacio donde analizaremos este grave problemita de la contaminación acústica. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para Uruguay, quien nos recibe con esta maravillosa posibilidad de comunicarnos radialmente. Claro, ya estamos haciendo también enlaces con varios movimientos allá en Uruguay, Roosevelt para Todos, que hemos entrevistado recientemente al líder de ellos. Doctora, escuchamos su participación en el Congreso. Usted no solo habla desde la teoría, sino también desde la práctica clínica. Mencionó que lleva 17 años atendiendo pacientes domiciliarios en estas localidades. Barrios como Modelo Norte, Tabarga, sus alrededores. Uno ha tenido la experiencia, ¿no?, de visitar en sus domicilios. Lo comentó en la intervención. Desde la mirada clínica que ha tenido, ¿qué significa, para que le comenten a esta audiencia, realmente para una persona enferma, que su habitación, su hábitat normal deje de ser su refugio, su lugar de tranquilidad, y termine convirtiéndose en una zona de alta exposición a macroeventos y bares y discotecas y todo este tipo de cosas? Bueno, realmente para mí como líder ambiental y como profesional de la salud, evidenciar que los pacientes a nivel domiciliario en las 4 localidades a las cuales asisto, que son la localidad de Teusaquillo, Barrios Unidos, Chapinero y Engativá, que colindan alrededor de el Parque Metropolitano Simón Bolívar, vienen recibiendo desde hace más de 2 años múltiples eventos que han venido generando no solamente el disconfort propio del ruido constante, sino las implicaciones reales del ruido para la salud. En mi caso particular, yo manejo pacientes en cuidados paliativos, pacientes en final de vida, pacientes neurodivergentes, pacientes crónicos también y ambulatorios. Y lo que traté de llevar a la mesa es la situación de una población que no se escucha y de la cual no se habla demasiado. Se habla de los hospitales, pero no se habla de este paciente vulnerable que está en la casa, que de un momento a otro comienza a percibir no solamente la onda acústica, que ya de por sí es bastante incómoda, sino todos los ruidos externos, de movilidad, de las personas que ingresan a sus barrios, que se quedan en las puertas de sus casas, en sus garajes, de esta comunidad indisciplinada que no ve más allá de lo evidente. Y es un tema bastante complicado porque gran parte de mis pacientes son pacientes que manejan dolores crónicos o dolores oncológicos o están ya al final de su vida. La percepción de estos pacientes, pues obviamente ha sido el incremento del dolor, la dificultad para manejar estados de ansiedad, los daños en el proceso de descanso, la incidencia en el sueño, pero sobre todo esa imposibilidad de poder llevar su enfermedad sin sufrimiento. Y era uno de los temas que abordábamos acá. Si el cuidado paliativo precisamente busca prevenir el sufrimiento y busca solucionar el sufrimiento, no es solamente un tema del personal de salud, es un tema social. Es de comenzar a mirar qué está pasando alrededor del otro. Y el dolor no se ve y el paciente en cuidado en casa tampoco se ve. Y sin embargo, es un paciente que está
vulnerable, está expuesto y al cual muchas veces no podemos aliviar ese dolor. Es claro también que no solamente sufre el paciente, sino sufre la familia. Y es que ese es el tema que llevábamos realmente a la mesa de trabajo, es cómo estamos generando sufrimiento. Bogotá es una capital que, de acuerdo al Observatorio de Cuidados Paliativos de la Universidad del Bosque, tiene un índice de sufrimiento del 58%. Ese índice del sufrimiento entendido como ese dolor con dificultad de ser muchas veces manejado, pero adicional a ello todo lo que genera el dolor. Eh, Todas la sintomatología alrededor del dolor. Y pues esta fue una de las preocupaciones y fue una de las exposiciones. No estamos viendo al vecino, no estamos viendo al enfermo, pero adicionalmente una cosa que me llamaba poderosamente la atención es que si bien los cuidados paliativos y los cuidados domiciliarios llevan cerca de 30 años en nuestro entorno de salud, entes como la Secretaría Distrital de Salud no tiene información de cuántos pacientes tenemos a nivel local en estado de cuidado paliativo, en estados de final de vida, no tenemos tampoco índices de enfermedad crónica o de pacientes ambulatorios. Entonces, hay un faltante grave que invisibiliza a las personas que reciben atención domiciliaria y esto es una señal de alarma. Bastante complicada la situación. Es una cifra digamos que alarma que el 53.7% de los colombianos sufre dolor crónico y los pacientes obviamente presentan una hipersensibilidad al ruido como consecuencia de una situación que le está generando dolor constantemente. ¿Cómo ha visto usted cómo ha visto usted que el ruido en esos pacientes que tienen el dolor crónico haga que el ruido les dificulte más todos los cuidados que se tienen que llevar a cabo en esta población y cómo eso realmente impacta el cuidado que se va a tener con ellos? Hay un impacto, claro, un impacto social en temas precisamente del dolor. Solamente en el año 2024 se dice que el impacto social del dolor aumentó un 26%. Nuestros pacientes en cuidados paliativos y cuidados de fin de vida usualmente deben ser manejados con medicación, con medios físicos, con todas las posibilidades para generarles confort. Dentro de esas posibilidades, pues obviamente necesitamos horas adecuadas de descanso, rutinas, una atención donde el paciente realmente pueda disfrutar su casa en esos últimos días. Esa experiencia sensorial desagradable que es el dolor no solamente es trascender a ese dolor físico que pueda tener, ¿no? Es todo lo que se genera alrededor del dolor. El dolor es un dolor espiritual, es un dolor psicológico, es un dolor social también, genera mucha angustia, muchas emociones. Y uno de los grandes inconvenientes es, claro, los picos de dolor aumentan. Y en el caso de nuestros pacientes neuropaliativos, pacientes con enfermedades como el Parkinson, de pacientes con demencia frontotemporal, enfermedad de Alzheimer, lo que se ha evidenciado es que se producen mayores picos de irritabilidad, de angustia, es mucho más difícil mantener rutinas, el sueño se trunca, son pacientes, sobre todo los que viven en residencias para adultos mayores, que cambian completamente sus hábitos y comienzan a deteriorarse más cognitivamente. Y en el caso pues de nuestros pacientes oncológicos y con dolores crónicos, realmente el tema es cómo los niveles de dolor se perciben incluso muchísimo más severos, o sea, esa hipersensibilidad, como es el caso, por ejemplo, de pacientes con dolores oncológicos. Ellos manifiestan que pese a la medicación, hay dolor.
que no pueden descansar, que si se realiza un procedimiento pequeño o grande, el nivel de agotamiento físico y la carga física es mucho más grande. Entonces viven fatigados, viven cansados, incluso algunos que no requieren oxígeno, necesitan oxígeno más de forma seguida, o algunos también manejan temas de aumento de la tensión muscular, aumento de la tensión arterial. Comienzan todos estos síntomas adicionales, taquicardia y más estrés. Y ahí hay una ruptura gigante con lo que buscamos cuando atendemos en cuidado paliativo, y es el hecho de que el paciente pueda tener un deceso en paz en su casa, que es lo que quieren los pacientes, porque todos estos inconvenientes lo que están generando es mayor vulnerabilidad y mayor sufrimiento. Entonces, en el caso, por ejemplo, de pacientes oncológicos, nosotros sabemos que el incremento del dolor hacia las etapas finales de la vida puede estar entre el 70 y el 90%. Y ese disconfort constante realmente no hace para nada llevadero su proceso patológico. Doctora María Claudia, en todo esto que su merced nos está comentando a nosotros, podríamos decir con total seguridad en cuanto a la exposición al ruido de estos pacientes que viven en esta zona, que el detonante, el disparador o el agravante de esas condiciones crónicas que tienen estos pacientes está relacionada con los macroeventos o con la exposición a zonas de bares y de discotecas. Totalmente. ¿Podríamos decir que hay una correlación causa-efecto? Sí, constantemente. De hecho, por ejemplo, yo he vivido los dos procesos. Antes de los macroeventos, era mucho más fácil que el paciente pudiera llevar su enfermedad. Era un espacio tranquilo, era un espacio donde, pese a la angustia, al estrés de la patología y de los síntomas y signos molestos, era mucho más llevadero. En estos momentos ya es claro que el manejo del dolor, que la susceptibilidad a no poder realizar una hora de descanso, el hecho de no poder tampoco estar en silencio, poder descansar, un descanso básico, no poder hacer una siesta. Incluso muchas veces ellos afirman que es tanto el ruido, tanta la estimulación, que en lugar de que el medicamento merme el dolor, lo que estás, o sea, es como si no hubiera un proceso de analgesia del medicamento, y realmente es todos estos detonantes ambientales lo que nos está generando mayores dificultades en el manejo de estos pacientes, que, como les decía, están ocultos en sus domicilios porque el sistema los tiene ocultos, pero ahí están. Yo he manejado más de 1.200 pacientes en esta zona, y por eso digo que realmente, además de los temas demográficos, de que hay mucho adulto mayor, también hay niños, aquí hay un tema que se ha convertido tanto para la familia como para la persona que sufre la enfermedad en un predicamento, en una falta de ver al otro como un ser humano, porque no conocemos esa realidad, ¿no? Por un lado, pero por el otro es muy difícil que las personas que están generando el ruido acepten esta realidad, que hay personas que requieren tiempos de descanso, que requieren consideración, y este tema de los espectáculos ha sido bastante marcado. De hecho, tuve el caso de una paciente con neuralgia del trigémino, de muy difícil manejo con su dolor, y no solamente era el ruido, sino que su casa alcanzaba a percibir las vibraciones de los eventos. En esos momentos realmente, pese a la medicación,
aumentaban los picos de dolor en forma intermitente. Entonces yo creo que esto amerita pues en primer lugar un estudio claro de las incidencias del ruido en las poblaciones, pero específicamente tenemos que hablar de esos pacientes con atención domiciliaria y de los efectos y de la vulneración del ruido en sus procesos patológicos. Claro, doctora María Claudia Onofre, me está pidiendo para que le ceda la palabra. Realmente estamos hablando desde un delito, porque la sola exposición ya es un factor de riesgo para generar enfermedades, pero es que además de esto estamos viendo que realmente lo que está sucediendo es que se está exponiendo a una contaminación acústica a población vulnerable, y este es un tema que ya va más allá y cae en el campo de lo jurídico. Onofre, tiene la palabra. El saludo para ambos, para toda la audiencia. Muchísimas gracias a la entrevistada por participar. Y quisiera hacerle una pregunta. A veces acá en Uruguay, sobre todo, se utiliza esta frase: bueno, pero quien está enfermo, está mal, tendría que estar en un hospital, que dejen vivir a la gente, que la gente tiene derecho a divertirse. Y además considerando que Uruguay tiene una población muy envejecida. ¿Qué opinión le merece eso al respecto? Bueno, para mí realmente es preocupante el hecho de no ponerse en los zapatos del otro, como diríamos acá. Y es muy preocupante porque realmente el gran deseo de los pacientes en final de vida y la realidad de nuestro contexto con el manejo de atención domiciliaria precisamente busca descongestionar los hospitales. Realmente el modelo de hospice en Latinoamérica es un modelo que hasta ahora está tomando eh, una relevancia importante, pero realmente pues los pacientes que deciden pasar sus últimos días en un sitio como estos, pues son relativamente pocos y casi todos generan esto hacia el final de la vida, porque realmente lo que dicen las estadísticas es que todo el mundo quiere morir en su casa. Todo el mundo quiere morir en su casa. Y en los temas pues de atención domiciliaria, la idea precisamente es poderle dar el confort necesario al paciente y también la tranquilidad a su familia, porque es que el problema no solamente es el familiar, no solamente es el paciente, es el familiar, el cuidador. O sea, hay unas implicaciones claras en el domicilio, hay unos cambios de rutina, hay unas responsabilidades que se adquieren cuando uno cuida. Y pienso que aquí el tema es realmente de empatía, de pensar en el otro y de pensar que finalmente sí todos vamos a llegar a viejos, sí, en algún momento también el ruido nos va a afectar y de hecho nos afecta todo el tiempo. Pero sí es una frase un poco egoísta, ¿no? Y pienso que nos deja un poco como pensando que el problema es de uno solo y no. El manejo de los pacientes expuestos, las personas vulnerables, los familiares de estos pacientes requieren también de que la sociedad los fortalezca y los acoja. De hecho, hay un tema bien interesante que es el tema de las comunidades compasivas. Es una posibilidad en el cuidado paliativo desde las primeras acciones en salud, donde es la comunidad la que se torna alrededor de estas familias siendo un soporte y es un canal hacia los servicios sanitarios. Entonces pienso que sí debemos de pronto replantear eso, ¿no? ¿Qué querríamos para nosotros al final de nuestras vidas o como una patología catastrófica y ser un poquito más empáticos? Pero sí es una frase algo egoísta, algo individual. No pensamos en el común o en el bien común, sino pensamos solamente en el bien propio.
Bueno, yo pienso que sí, obviamente tiene que un aspecto muy importante la empatía y un aspecto también que es el aspecto administrativo, el aspecto local y cómo se adelantan todas estas gestiones para otorgar permisos. Vamos a tratar de hacer una distinción en cuanto a los fenómenos acústicos que se presentan allá. Ahí podríamos dividirlos entre sectores donde hay bares, discotecas, zonas como de recreación, bares nocturnos, gastrobares y los macroeventos. Proporcionalmente, ¿cuál de estos dos fenómenos afecta más a la población allá? Los macroeventos. Sin lugar a dudas, porque el tema de bares realmente es mínimo, pero el tema de los macroeventos es más, el macroevento no solamente afecta eh, a una localidad, afecta a 4 localidades de 22 que tenemos, además en un sector que es un sector metropolitano, pero además que está rodeado de zonas residenciales. Y aquí también hay un tema que es el desconocimiento de la norma, la falta de aplicación de la norma. Y pues en nuestro caso, pese a que tenemos una ley del ruido, se aprobó el año pasado, pues desafortunadamente la implementación no ha sido la adecuada. Y tampoco, pese a que se ha hablado de la ley del ruido, no se ha especificado tampoco en esas responsabilidades que como sociedad tenemos, precisamente para lograr una armonización, pienso yo, de los procesos. Ahora, pues no solamente es eso, no solamente es la ley del ruido, sino pues que se supone que hay 2 leyes que nos acogen, que sería la 2450 del 2025, la del ruido, pero también el Código Nacional de Convivencia y Seguridad, que es la 1801 del 2016. Y realmente ninguna se está cumpliendo. Entonces, este proceso pienso yo que es un proceso que requiere, en primer lugar, educación. En segundo lugar, pues desafortunadamente tenemos un tema desde que las entidades que deben protegernos no nos están protegiendo. Y hay un tema que sí es muy claro y es el tema de cómo, pese a que los ciudadanos hemos manifestado todos los inconvenientes a nivel de seguridad, de temas de ruido, de temas de salud, sigue primando las ganancias de los privados, pues ya muy seguramente lo expondrán los otros panelistas. Entonces, sí es una situación bastante compleja, no solamente por el tema del ruido y sus afectaciones sobre las personas, sino por temas ambientales claros. Nosotros tenemos un ecosistema que es el humedal El Salitre, a una distancia relativamente corta, y otro ecosistema que divide las 2 localidades, Teusaquillo y Barros Luengo, que es la quebrada Brazo Salitre o quebrada Esmeralda. Son zonas, corredores de avifauna, y lo que nosotros percibimos con los macroeventos, porque tuvimos la posibilidad de hacer el ejercicio, fue cómo las aves comenzaron a tener comportamientos diferentes y cómo el humedal percibía las vibraciones de los eventos, que fue una cosa que se notificó. Y desafortunadamente, pues el tema de las vibraciones es otro contexto que también nos afecta. Qué pena, doctora, que la interrumpa. Bueno, yo creo que aquí hay un asunto bien importante, pues es que su merced mencionó la ley contra el ruido, pero la ley contra el ruido está desde 2025, pero si vamos a analizar muy bien toda la reglamentación que existe en Colombia en cuanto a normativa ambiental y sanitaria. En el fondo, muy en el fondo, la ley contra el ruido no era necesaria porque es que toda la normativa ya existe. Lo que pasa es que no se cumple o no se cumplía y no se sigue cumpliendo. La ley contra el ruido lo que ha servido y la utilidad que tiene en este momento
es que por lo menos pone visibles toda la cantidad de decretos y normas que están dispersas por todas partes, pero que igual no están derogadas por la actual ley contra el ruido, ¿sí? Igual todas las demás siguen vigentes y tienen que cumplirse. Y aquí lo que estamos viendo es que las mismas autoridades administrativas que están otorgando estos permisos realmente están violando toda la normativa existente. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que no se está respetando un derecho fundamental, que es el derecho a la salud, que está por encima del derecho a la libertad de empresa. El derecho a la libertad de empresa es un derecho constitucional, pero no se puede, en nombre de un derecho constitucional, en función del libre ejercicio del derecho constitucional a la libertad de empresa, pisotear derechos fundamentales como el derecho a la salud. Y en este caso prácticamente estamos hablando de la comisión de un delito. En España se habla como delito únicamente con la exposición, porque se trata de exponer un factor de riesgo. Y dentro de la ley colombiana prácticamente cuando se trata de la salud, la exposición a un factor de riesgo ya empieza a tener implicaciones de carácter legal. ¿Se cree que se está hablando de un derecho a la salud cuando se ha perdido el entorno residencial de manera sistemática y no se garantiza el silencio necesario para la recuperación y el acompañamiento de nuestros pacientes? No, no solamente no se garantiza nuestro derecho a la salud. De hecho, por ejemplo, tampoco se garantiza la ley de salud pública, la 1122 del 2007, donde habla de que hay responsabilidad de las entidades precisamente para proteger a la ciudadanía, donde habla de entornos de vida saludable, donde habla del cuidado de la salud mental, donde habla del derecho también al ambiente sano. Y la reflexión realmente va a cómo, desafortunadamente, como dice usted, doctor, se vienen vulnerando nuestros derechos en forma sistemática y no tenemos de parte de las entidades la empatía para realmente tomar cartas en el asunto. Y eso fue evidente también en esta mesa cuando Secretaría Distrital de Salud dijo que la idea era poder buscar la mitigación del ambiente hospitalario, pero pese a que se expuso las condiciones de atención en domicilio, nunca se habló de ello. Se obvió el tema del paciente hospitalizado en casa, del paciente en casa o del paciente con atención domiciliaria. Entonces, pienso que ahí no solamente es una vulneración de derechos, sino un desconocimiento de los territorios, un desconocimiento de los ciudadanos, un desconocimiento también de modelos de atención integral en el territorio. Pues lastimosamente es lo que hemos vivido estos 2 últimos años en estas localidades. ¿Quién dice, doctora? Si estamos hablando de una vulneración de un derecho, prácticamente estamos hablando de un delito. Y yo creo que lo que hay que exigirle a las autoridades no es empatía, sino que no sean negligentes. Las cosas hay que decirlas de manera directa y sin ningún miedo. A mí personalmente no me interesa. De todas maneras, doctora Sánchez, gracias por este primer acercamiento. Hemos entendido que el ruido no es solo un sonido fuerte, es un factor que altera la fisiología humana. Invitamos a nuestros oyentes a seguir conectados para la segunda parte de esta conversación. Muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.